Queridos amigos, qué gusto saludarles esta noche a la distancia. Un abrazo para ustedes del Pastor Quillono. Desde luego, este programa es para hablar del poder de la oración. En medio de esta pandemia, de esta tercera oleada de esta pandemia, vivimos muchos en un constante temor. Podemos sentirnos solos. Inclusive nos manifestamos con ciertas tendencias emocionales negativas y hay violencia intrafamiliar y una alta incidencia de adicciones. Vivimos tiempos de mucha angustia y pesar. ¿En dónde están colocadas tus ojos y tu confianza? Piensa un momento. Jesús nos enseñó a que nos retiráramos y pudiéramos hablar a nuestro Padre Celestial como en lo íntimo, en privado, que tu papá que vela por ti en privado recompensará tu fe en público. Esta promesa es válida para nosotros, los que creemos en Él. También Él dijo que si nos pusiéramos de acuerdo y empezáramos a orar, aquellos que creemos en Él, sobre algún aspecto de la vida, Él nos oiría, porque lo pediríamos en su nombre. Es por eso que nos congregamos en este programa, para reunirnos a orar los unos por los otros. Esta noche vamos a platicar con un joven europeo que cuando llegó a nuestro país no sabía nada de español y ya tiene 14 años por cumplir en este país y ha visto la mano de Dios bendiciendo su vida. Es el Dios de lo imposible que te llevará a lugares insospechados, pero que si tú caminas por fe verás la gloria de Dios brillar. Porque ese Dios es mi Dios y es tu Dios, el Dios de lo imposible. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Todos podemos hacer uso del poderoso instrumento de la oración y hallar paz en medio de la zozobra, en medio de la tormenta. Sin duda alguna, este poderoso instrumento nos lo concedió Dios a través del sacrificio de su propio Hijo y la resurrección e intercesión que Jesucristo hace por nosotros en el cielo. Es un instrumento poderosísimo que hacemos bien en usar constantemente para que por nada estemos angustiados, mas sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Esta noche vamos a platicar con Ciprián Mojoria, quien amablemente ha venido a compartir con nosotros su testimonio y sus reflexiones sobre la oración. Gracias, Ciprián, por aceptar la invitación. Muchas gracias, pastor, por invitarme. Ciprián, cuéntanos algo de tu vida, algo para que nuestros queridos televidentes y la audiencia pueda familiarizarse contigo. Pues nací en el país de Rumania. Allá aprendí
en ese contexto de la emisión aprendí a orar, ¿no? Porque nací en una familia cristiana con padres, abuelos cristianos y pues crecí yendo a escuelas públicas y estudié teología y lengua y literatura allá en Rumania, en la Universidad Adventista de allá. Y pues al terminar vine aquí a México y ya tengo, como usted lo ha mencionado, 14 años aquí trabajando en México, estudiando, trabajando en UM Virtual. Amén. Ciprián, tú enfrentaste, confrontaste un régimen comunista, alcanzaste a ese periodo de imposición y represión religiosa. Sí, cuando el comunismo cayó en 89 yo tenía 7 años, así que sí me recuerdo muy bien ciertas cosas, me recuerdo los libros que lo usaban mis papás, las lecciones de escuela sabática no se imprimían como son folletos hoy en día, sino estaban tipeados a mano, los libros para la Biblia sí era impresa, pero los himnarios igual eran tipeados. De hecho, mi mamá tiene un himnario que ella lo escribió a mano porque en aquel tiempo no se podría imprimir. Inclusive había grandes problemas en guardar los mandamientos, incluyendo el sábado, ¿no? Sí, en general con el sábado habían muchos desafíos por los que iban en ejército, porque en el ejército te ponían a hacer ciertas cosas el sábado y si no ibas te ponían a prisión y en prisión también te daban problemas por el sábado. Entonces, y igual con encontrar un trabajo era muy, muy difícil. Sí, hay muchos testimonios de fe, de resistencia en cuanto a guardar el sábado. Así que tú aprendiste a orar en tu familia desde muy pequeño. Así es, así es. ¿Y tu concepto de la oración ha variado durante todo ese tiempo? Sí, definitivamente, porque creo que la oración es la comunión, es nuestra relación con una persona, con Dios. Y a medida que uno crece, que uno llega a conocer mejor a esa persona, claro que ese concepto difiere. Pues hay como 2 o 3 elementos básicos, ¿no? En la familia he aprendido la oración piosa, o sea, respetarlo a Dios como el Padre del universo y el dueño del universo, el que tiene todo bajo control. Eso es muy importante. Pero no aprendí mucho sobre expresar mis emociones, mis sentimientos en oración, ¿no? Siempre cuando iba uno de pequeño en la oración, pues debería ser sobrio, sin reír, sin llorar, sino pues solo como que hablas con el presidente del país. Siempre me daban mis papás eso de ejemplo. ¿Cómo vas a hablar? Pues vas a estar serio, le vas a contar. Pero ya al estudiar teología y viendo libros como Salmos, en cual prácticamente se expresan toda la gama de sentimientos humanos dentro de oración, ya mi vida de oración ha cambiado y pues el concepto también. O sea, que a medida que va transcurriendo el tiempo, te das cuenta de que puedes ser tú mismo, auténticamente tú, con toda la gama de emociones que cubre al ser humano y que de alguna manera Dios va regulando, va purificando, porque a veces hay enojo por la injusticia, a veces hay deseo de venganza en el corazón, como lo tenían los salmistas, el salmista David, por ejemplo. A veces venían momentos de alegría, de gozo, de alabanza, y no podía quedarse uno callado y hacer las cosas muy protocolariamente. Sí, y eso es muy cierto, pastor, y quiero enfatizar para todos los que nos escuchan, porque a veces, y a mí me ha pasado eso, cuando tenía ciertas emociones, pues yo no oraba porque decía que no estaba listo para ir así ante Dios, o igual cuando uno sentía culpabilidad, cuando sentía pecado, pues el pecado en general como te hace no querer ir a orar, decía, no, primero estar bien y después ir con Dios a orar, pero es exactamente en esos momentos cuando estás desesperado, cuando estás triste, cuando sientes la culpa porque has pecado, cuando más necesitas la oración y cuando más necesitas ir con Dios. Entonces que a nadie los sentimientos, las emociones le impida hablar con Dios. Amén, amén.
Porque Dios no se espanta de lo que nosotros vivimos, sino muy al contrario, nos comprende, simpatiza, quiere estar con nosotros, escuchándonos. Y bien lo dijo el salmista, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces uno viene a sus pies para clamar, para llorar, para expresarle con toda la gama de emociones qué es lo que pasa en nuestra vida. Y Dios tiene la respuesta, la paciencia de poder escucharnos. De hecho, la oración no es iniciativa del ser humano. Como mencioné hace un rato, la iniciativa fue de Dios para abrir ese camino directo al cielo, ese canal. Qué maravilloso, ¿no? Sí. Pastor, y mientras que usted hablaba, me recordé de Pedro, que él pone una pregunta después de que Jesús los pregunta a ellos, ¿y ustedes por qué no se fueron? Y él pregunta, ¿a dónde irnos? Entonces, con esas emociones, ¿a dónde irnos? Si no nos vamos a Dios, ¿no? Porque si uno dice, no estoy listo para ir en oración, pues ¿qué hago? ¿A quién me voy con esas emociones? Entonces, es el mejor lugar para ir con ellos. Definitivamente. Podemos poner los ojos y nuestra confianza en otras personas, en la ciencia y la tecnología, en la medicina, en la sabiduría de los hombres, en la piedad de los buenos hombres, pero ninguno será, digámoslo así, el remedio completo a todo lo que nos agobia, más que nuestro Padre Celestial. Y Él ha provisto ese mecanismo para que podamos tener esa comunión y presentarnos, así como tú dices, tal y cual somos, como el hijo pródigo, ¿no? Que regresó a los brazos del Padre con un discurso que no lo terminó porque su padre se le abalanzó y lo abrazó y lo llenó de besos y abrazos porque regresaba su hijo pródigo. Porque nosotros no oramos por nuestros propios méritos, ¿verdad? Es por la sangre de Jesús, porque por su muerte tenemos ese privilegio de tener la comunión directamente con Dios. Absolutamente. Es un gran privilegio que tenemos. Queridos amigos, aprovechemos ese gran privilegio, que todavía están abiertas las puertas de la gracia del cielo para que puedas escuchar la voz de Dios en oración y puedas ser dirigido por su Espíritu. Hoy es el día en que podemos comprometernos fervorosamente en compartir nuestra vida con aquel que quiere guiar tus pasos hacia la eternidad. Por eso invitamos a todos ustedes para que juntos nos unamos, orando los unos por los otros y podamos darle gloria a Dios. Si tú tienes algún testimonio que Dios ha hecho milagros en tu vida, da testimonio y glorifica a Dios. Este programa es para eso, para ti, para que glorifiques a Dios. Y si tienes un pedido de oración, igualmente háznoslo saber a través de los medios que están pasando en pantalla y nosotros nos comprometemos contigo a orar. Nos comprometemos a orar ferviente y continuamente por tus peticiones. Y pasa algo muy curioso, que al estar orando por las peticiones de ustedes, sentimos que la gloria de Dios está arribando allá y que está bendiciendo no solo al que hace el pedido de oración, sino al que recibe ese pedido de oración también. O sea, es una cadena de bendiciones. Y si tú te unes a nosotros a orar, verás que tu vida cambia. Hay una manera de ver la vida que necesitamos experimentarla porque es la única manera de comprenderla. Te animo a orar sin cesar y a unirte a este grupo de oración, a formar una verdadera redes de oraciones por todos lados para que la gloria de Dios pueda brillar y
realmente cubrir a este mundo. Necesita este mundo nuestras oraciones. Y esto es maravilloso, Ciprián, cómo Dios te guió hasta aquí. ¿Cómo es que la oración tuvo que ver con que tú estés aquí? Desde Rumania atravesaste el océano para venir acá. Tienes 14 años. No sabías nada de español, según entiendo, y ahora perfectamente. No, todavía me falta mucho, pastor, porque español es un idioma muy complejo y aún hay muchas cosas que me faltan por aprender. Pero, pues, podría remontar, ¿no? Desde mis papás que me enseñaron a orar, hasta mi madre que en varias ocasiones, en especial cuando estaba en la preparatoria, cuando pues por ciertas razones me había apartado de la iglesia. No es que no creía en Dios, pero o sea, tampoco iba a la iglesia. Casi siempre que pues no estaba trabajando y iba con ella, la encontraba de rodillas orando por mí. Entonces creo que eso también tiene algo que ver con el hecho de que estoy aquí. Y me recuerdo que en los primeros años, bueno, cuando estudié teología, realmente entendí quién es Dios. Entendí lo maravilloso que es Dios, porque interesantemente empecé a estudiar la teología sin ni siquiera ser bautizado, sin ser cristiano básicamente, porque tenía muchas dudas, pero ya estudiando, ya conociendo realmente la palabra de Dios, cautivó mi mente. Amén. Pero llegando aquí en otro país con esas limitaciones de idioma, yo había aprendido un poco español, pero para nada no me servía para expresar mis emociones y ni cosas básicas, nombres de plantas, o sea, me sentía como mudo. Y también es el aspecto cultural, porque hice muchas gafas, muchas cosas que por no entender ciertos aspectos de la cultura, etcétera. Igual era yo muy, o sea, me faltaba aprender de la vida, ¿verdad? Entonces, en esos momentos fue cuando realmente el Dios de mis padres llegó a ser mi Dios, porque era el único con cual podría hablar. No existía Skype, no existía WhatsApp como hoy en día para estar siempre en contacto con mis papás. Entonces, el único con cual podría hablar todos los días y el único que realmente entendía todo lo que yo sufría, todo lo que yo sentía, era Dios. Entonces, fue un tiempo de oración muy, muy ferviente. Me hace recordar la historia de Jacob cuando huía de su hermano y también la historia de José cuando fue vendido y iba camino a Egipto. Cómo ellos se consagraron a Dios como nunca lo habían hecho y pudieron ver que Dios los guiaba y los prosperaba. Tenemos unas fotos de tu familia para que nuestros queridos amigos puedan conocer un poco de tu familia. Aquí tenemos a quién, a ver. Aquí son mis abuelos, mi abuela y mi abuelo. Mi abuela siempre cantaba, le encantaba cantar, y mi abuelo fue uno de los hombres más misioneros. Con él siempre, si hablabas 3 o 4 palabras, empezaba a contarte del amor de Dios, de las maravillas que Dios lo ha hecho en su vida. Y aquí son mis papás. Más adelante le voy a contar una historia de mí cuando tenía esa edad, porque son mis papás y yo de niño. Aquí es la iglesia con varios de mis tíos, mis primos y personas que estaban en esa iglesia. Y pues aquí es la iglesia del pueblo de donde estaban mis abuelos y en donde he ido gran parte de mi niñez. Pues cuéntanos esa historia.
Ok, resulta que yo de pequeño era muy, muy enfermizo. Tuve casi todas las enfermedades que se pueden tener de niño y hasta extra, pero lo que más grave, tenía asma. Entonces, en ese contexto, mi mamá me llevó a Capital para unos tratamientos médicos o estudios médicos, ya no me recuerdo mucho. Y de hecho, esa historia que se la voy a contar es mitad porque yo me acuerdo, pero también porque mi mamá me lo ha contado muchas veces, dada por mi edad, porque tenía entre 5 y 6 años, pues no recuerdo yo muchos detalles. Entonces, estábamos en ese hospital que después de que nos hicieron los análisis, mi mamá se dio cuenta que ya no tenía la billetera. Entonces, imagínense, en una ciudad extraña, sin tener a nadie cerca, sin billetera, eso significaba sin documentos, sin dinero, o sea, prácticamente sin posibilidad de regresar. Mi mamá estuvo, o sea, desesperadamente. Y lo que sí me acuerdo, que yo le dije, mamá, ¿y por qué no oramos? Y mi mamá, o sea, de repente hasta se sintió avergonzada porque yo fui quien le dijo que ore y porque no se le ocurrió a ella orar. Pero como niño, pues era mi realidad, ¿no? Creía con todo mi corazón en un Dios que interviene. Y aún me recuerdo, estábamos a un lado de un calentador, aunque estaba verano, pero allá los calentadores están siempre porque son parte del diseño de los edificios. Y en ese hospital arrodillamos orando a Dios para que nos ayude a encontrar nuestro dinero. Y mi mamá fue a la policía. Y a la policía le dijeron, pues para hacer denuncia necesitamos tus papeles. Sin tu acta, o sea, sin tu identificación no podemos registrar ningún. Entonces, y hasta se rieron porque le dijeron, ¿y quién crees que somos nosotros para guardar tu billetera? Entonces mi mamá estaba muy desesperada. Salimos de la policía. Exactamente al salir de la policía, un señor alto de traje, no blanco, pero de color, pues de un color parecido al blanco, se nos acercó y le preguntó, señora, ¿qué problema tiene? Y mi mamá empezó a contarle. Ese señor, sin regresar a la estación de policía, ok, vamos al hospital. Y vino al hospital, directamente entró en la oficina del director del hospital, o sea, tocó la puerta, entró, lo saludó y le dijo, mira, esa señora tiene ese problema, quiero que me ayudes a resolverla. Y el director, ya llamaron a la persona porque sí sabíamos la persona que le había robado a mi mamá, pero pues no pudimos hacer nada, ¿no? Porque no le íbamos a sacar la cartera. Entonces llamaron a mandar a esa persona y ese señor directamente le dijo, tú le robaste la cartera, por favor devuélvesela. Y esa persona al principio dijo que no, pero insistieron y sí, le devolvió la cartera, pero el problema es que sin dinero. Entonces ese mismo señor le dijo, devuélvele también el dinero. Y le dijo la cantidad de dinero que había. Y mi mamá se quedó, no, es que no tenía tanto, porque mi mamá pensaba que teníamos menos. Pero resulta que mi papá le había puesto antes de irse un dinero adicional y no se lo había comunicado. Entonces le devolvió el dinero y pues esa cantidad, ¿no?, que el Señor se la pidió. Y pues nos salimos de la oficina del director. Yo me recuerdo que me metí debajo de la mesa de la oficina del director como niño travieso jugando, y ese señor me regañó y me dijo que tengo que obedecer más a mi mamá. Bueno, y al salir, pues quisimos darle gracias a ese señor, pero realmente se perdió entre las personas o desapareció. Mi mamá siempre ha creído que fue un ángel, y yo tengo una clara creencia que fue un ángel, pero más allá de eso, lo más relevante es que Dios ha respondido a nuestra oración, a oración de una mamá y de un niño perdidos en una gran ciudad sin tener a nadie, y en esos casos es donde la oración sí hace la diferencia. Amén, amén. Queridos amigos,
Dios siempre escucha la oración de aquellos que con fe esperan grandes cosas de Dios. Él ha prometido grandes cosas para ti. Y es precisamente el canto que escucharemos. Él siempre escucha. Kenny y Antonino, para honra y gloria de Dios, mientras envían sus pedidos de oración y agradecimientos para que demos juntos gloria a Dios. Escuchemos. Se te dará, si buscas hallaréis, y si llamas se te abrirá, si lo puedes creer. Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis. No importa cómo te encuentres ni el lugar donde estés. Ora a Jesús con fe y permanece en Él. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Pide y se te dará. Si buscas, hallaréis, y si llamas se te abrirá, si lo puedes creer. Todo lo que pidas creyendo, Todo eso recibiréis. No importa cómo te encuentres ni el lugar donde estés. Ora a Jesús con fe y permanece en Él. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Na, 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 na. Na, 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 na. queridos amigos, gracias porque juntos podemos ver la gloria de Dios en oración. Roosevelt Domínguez nos pide orar por Álvaro Nieto. Álvaro, tuve la oportunidad de escucharle, está desahuciado, tiene un problema muy grave del hígado. Les pido por favor que tomen en cuenta este hombre, Álvaro Nieto. También viven dramas terribles Jessica Bartola y Daniel Ramírez Llera. Ellos tuvieron COVID y ella estaba embarazada. Dio a luz su bebé en el hospital. El bebé y ella están en cuidados intensivos ahora. Les pido por favor que se acuerden en oración de Jessica Bartola y Daniel Ramírez Llera. Sigamos orando por el pastor Chacón y su esposa para que Dios fortalezca su fe. También nos pide Araceli orar por los alumnos que no están vacunados e irán a clases presenciales para que no se contagien. Quiero decirles que también los que están vacunados, hay que orar por ellos. La vacuna
tiene cierta protección, pero no es 100%. Todos debemos extremar precauciones, usar todas las medidas preventivas, mantener el sistema inmune en alto, confiar en Dios y gozarnos en su salvación. Mara pide sus oraciones por el pastor Miguel Macías y su esposa Dulce. Ella ha tenido más complicaciones. Ambos están luchando contra el COVID-19 en Chiapas. Dios está con ellos. Y también nuestras oraciones, queridos. Rosa nos pide orar por su amiga Armandina que tiene COVID y por Pilar y su esposo, por Silvia y su esposo y también por mí. Por mi cuñada Concepción Villar. Vamos a estar orando por estas personas, Rosa. María Emilia de López, oremos por los que están delicados de salud. Definitivamente hay que unirnos en oración fervorosos para que podamos ver la gloria de Dios sanando, bendiciendo. Betty Soto pide oración por mi sobrina Sandra Everardo. Tiene COVID también mi cuñado Noel Luna y su hija, esposa e hijos, y otra sobrina que se llama Natalia. Vamos a estar orando todos los días. Hay un grupo de preciosas guerreras de la oración que ayunan inclusive para que sus oraciones puedan llegar hasta el trono de la gracia de Dios. Pero todos debemos mantenernos orando los unos por los otros. Cari Ortiz pide oración por el pastor del distrito del Real del Bosque de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Está también grave luchando contra el COVID. Se llama Marcial Mateo Morales. Vamos a estar orando por el pastor Marcial Mateo, sin duda alguna, Cari. Josefina, por favor ayúdeme a orar para que si es la voluntad de Dios, los estudios que me harán de mi corazón salgan bien. Josefina, haz todo lo que tienes que estar haciendo para tu salud y descansa en Dios. Nosotros nos uniremos en oración por ti. Soy Jacqueline Gutiérrez, exalumna. Pido oración por Fabián de Ecuador y un agradecimiento por una petición contestada esta semana. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar orando por Fabián. Elpidio Reyes, por favor, pido oración para Rosario Carranza Reyes. Gracias. También por Antonio Sánchez Ortega y esposa Patricia Hernández. Vamos a estar orando por estas peticiones. Dice, mi petición especial, que oren por mi hija Minerva y sus hijitos, para que Dios toque sus corazones y los proteja. Claro que sí. También por mi hijo Agustín y sus hijitos, y por mi hijo Manuel y sus hijos. Vamos a estar orando por toda la familia, por nombre. Carmen, me encanta este programa. Gloria a Dios, porque aquí se exalta a Dios exactamente. Me gustaría que oren por mi mamá. Se llama Marta Aque, por sus problemas de pulmón. Y por la señora María de Luz Soto. Está internada en la clínica 24 del IMSS. Por el corazón desde la Ciudad de México. Vamos a tener a estas personas, Carmen, que son amadas por ti. Vamos a unirnos contigo en oración. Arturo Ramón, oremos por Medio Oriente, por Haití, por Venezuela también, por los enfermos, los desempleados. Hay que orar, eso es importante. ¿Sí? Celita Sánchez, oren por una petición especial. Celita, vamos a estar orando por esa petición. Dios conoce tu corazón. Antonia Alvardo Garza pide oración por Idalia, que está internada. También por Mirta, por la señora Raquel, mi sobrina Corina y Emiliano, por mi cuñado Pancho, que tienen COVID. Vamos a estar orando por ellos por nombre. Chata Obregón, pongo en manos de Dios a mi familia y su vida espiritual. Nos unimos contigo, Chata.
Edith Valdés pide oración por un cateterismo cardíaco con angioplastia que me van a realizar el 24 de este mes. Pues vamos a estar orando por ti, Edith, para que Dios te conserve conforme a su voluntad y puedas ver la gloria de Dios. Isabel Méndez pide oración por Blanca Godínez, batalla contra el cáncer. Y oremos por todos los enfermos de COVID. Vamos a estar orando por ello. Juan Manuel Rodríguez, ruego oración por Paco Francisco Javier Segura Quirós, Ramiro Luna, José Luis Osorio Nieto. Claro que sí, Juan Manuel, estaremos orando por estas personas. Oscar Martínez pide una oración por una oportunidad de trabajo en la Universidad de Montemorelos. Bueno, Oscar, pide y se te dará, llama y busca, ¿no? Porque Dios responde las peticiones de acuerdo a su fe. Dios tiene un plan para ti. Miriam Sandoval, en espera de trasplante de riñón por mi yerno Ron. Oración, por favor, Miriam, estaremos unidos a ti en oración por tu yerno. María Liliana Montaño, pido oración por la salud mental y física de Danilo Montaño. Nos unimos a ti, María. Ten por seguro que estaremos orando por Danilo. Valentina Morales, pido oración por la salud de Saúl Fuentes. También por ti, Valentina, estaremos orando. Javier Santillán Romero, gracias por sus bendiciones, por mi vida espiritual oren y también por la salud de mi hija Tadira Santillán. Por favor, dicen, oren por la restauración del matrimonio de Pati y Carlos. Vamos a estar orando por Pati y Carlos, que Dios pueda obrar un milagro. Yolanda Espinosa Cruz, pido oración por Jaime Andrés para que sanen del COVID. Son mis hermanos. Pues nos unimos a ti. No vamos a dejar de orar porque Dios pueda manifestar su gracia. De alguna manera el Señor puede obrar maravillas. Por Doris, una amiga que está hospitalizada, y por todos los enfermos del mundo, especialmente por los enfermos del pecado, yo diría. Marisela Gómez, oración por Basti, por su salud emocional y espiritual. Yolanda Espinosa Cruz, pido oración por mi familia y por mis padres. Por César II, también con COVID, y por toda la familia. Herminia Pérez García pide oración por Lucas, que está enfermo, muy enfermo. Quiero expresar mi gratitud a nuestro Padre Celestial porque mi sobrino Gustavo está mucho mejor. Amén, amén y gloria a Dios. Esther Acosta pide oración por mi hijo Miguel, que se quedó sin trabajo. Lo pongo en las benditas manos de nuestro Dios. Lo mismo, haz todo lo posible para tener trabajo. El Señor te guiará, no te dejará ni te desamparará, y nosotros estaremos orando por él. María Loera, amigos conectados en Cristo Jesús. Amén. Es a través de la oración. Socorro Ricardes. Les pido que si pueden orar por la mamá de Mayra Salinas. Claro que podemos orar, queremos orar, nos unimos a ti en oración. Macrina Fernández Atilano, oración en esta noche por la recuperación de mi hijo Gabriel. Desde luego estaremos orando. Adriana Villalba Rodríguez, pido oración por los hogares de mis hijos, mis nietos, para que alcancen la salvación. Adriana, esta es la oración de las oraciones, que todos alcancemos la salvación eterna. Edith Lombana Morales, pido oración por mis hermanos, para que regresen a Dios. Nos unimos en oración ferviente a ti. Jaime Robles, orar por Mayeli. Vamos a estar orando. Macrina Fernández, por mi familia, que regresen al Señor. Claro que sí. Lilar Jiménez, por todos los enfermos de COVID desde Villahermosa y Rosario Cruz. Agradezco a Dios por sus cuidados y pongo una petición especial en las manos de Dios. Rosario, Dios conoce tu corazón y estamos unidos a ti en oración.
Noé Ramírez, agradecimiento por un año más de vida a mi suegra. Amén. Gloria a Dios, Noé, y un saludo cordial para ti. Sabina Estudillo, Josefina Tapia, su hija Sinaí y su papá Francisco Tapia, por Chana, que están graves de COVID. Por ellos estaremos orando. Sabina, Daniel, sea posible, dice acá, pido oración por mi mamá que tiene, sea posible en sus oraciones a Roberto Hernández para que Dios toque su corazón y se entregue al Señor. Él está enfermo, ya en una enfermedad terminal. Pido oración por mi mamá, dice que tiene una infección muy fuerte en el pie y lo van a amputar probablemente. Pido un milagro, que desaparezca esa infección. Vamos a estar orando contigo. Como ustedes pueden ver, queridos, su nombre es Carmen. Como ustedes pueden ver, queridos, hay muchas peticiones de oración. ¿Se imaginan ustedes si todos nos unimos en oración? ¿Cuánto poder habría? Y veríamos la gloria de Dios brillar milagrosamente en todo esto. Habrían milagros y prodigios y se terminaría de compartir el Evangelio al mundo entero, porque es el poder de Dios, no es la sabiduría humana. Y vamos a orar, te pido que inclines su rostro, yo te voy a pedir que hagas una oración general por estas peticiones. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Primero que todo, para decirte que somos pecaminosos y que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu perdón Amén. En nuestra vida. Amén. Y no por nuestros méritos, sino por el amor infinito de tu Hijo. Te pedimos que tú intervengas en la vida de cada una de las personas mencionadas por Pastor Quiono. Cada uno de ellos es hijo tuyo. Amén. A cada uno de ellos tú los has creado. Y para cada uno de ellos tienes un plan, tienes un sueño, tienes grandes cosas planeados para ellos. Nosotros no conocemos, no entendemos todos tus planes, pero sí podemos confiar en tu amor y en tu cuidado. Y si tu voluntad es sanar, si tu voluntad es hacer un milagro en la vida de alguna de esas personas, manifiéstate. Nosotros sí creemos que tú puedes hacer esos milagros. Señor. Pero también, si tú no los vas a hacer, nosotros te vamos a amar. Vamos a seguir fieles a ti. Amén. Y vamos a querer que tu voluntad se cumpla en nuestra vida. Amén. Que lo más importante es nuestra salvación. Por eso has muerto por nosotros. Entonces queremos que todas las personas mencionadas gocen de tu salvación, gocen de tu perdón y que entreguen su vida, sus corazones a ti. Amén. Así como somos pecadores, te hemos presentado esa oración en el nombre y en los méritos de tu querido Hijo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Ciprián, por tu oración y por haber venido a este programa a compartir tus testimonios de oración. Gracias. Gracias, pastor. Y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar un momento reflexionando sobre el poder de la oración. Únete a nosotros para que veas la gloria de Dios brillar. Y te dejo la invitación para que durante esta semana leas Éxodo 15:26 y descubras cuál es la promesa o las promesas y cuáles son las condiciones para que esas promesas se manifiesten gloriosamente en tu vida. Éxodo 15:26. Y recuerda la bendición de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.